Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda temporada del programa Páginas de Nuestra Historia, que se realiza en una buena mancomunión de instituciones que tienen un fin bastante común, que es la formación, la educación, la entrega de cultura y conocimiento, que es la Universidad de Magallanes, a través de UMAC Televisión, también del Instituto de la Patagonia y también el Museo Regional de Magallanes, dependiente de la Subdirección de Museos. Ahora, Subdirección del Patrimonio. La verdad es que el Instituto de la Patagonia, que estamos trabajando este año, de la universidad y el museo, tienen un origen bastante común. En el lejano año de 1969 se crea el antiguo Museo de la Patagonia, que está ubicado donde se encuentra actualmente la Municipalidad de Punta Arenas, en el Palacio Montes Pello. Y en el año 83, cuando se dona la casa, el Palacio Brown, al Estado de Chile, esa colección, parte de esa colección, trabajadores, y viene a reunirse en este nuevo espacio y creando un nuevo espacio llamado Museo Regional de Magallanes. Por eso nuestra cercanía con la universidad y con el Instituto de la Patagonia en particular, ya que somos hermanos separados al nacer casi, tenemos el mismo origen. Y para hoy día, la verdad es que nuestro programa va a tocar un tema que no habíamos tratado con anterioridad. Si bien en la primera temporada vimos temas de los vejámenes a los pueblos originarios, la conmemoración de los 500 años del Estrecho de Magallanes, la Federación Obrera de Magallanes, vimos básicamente la vestimenta, los vestuarios de principios de siglo, la fotografía patrimonial, entre otros temas. En esta segunda temporada hemos también estado tratando temas de arqueología, el poblamiento de los canales, el poblamiento inicial de Tierra del Fuego. Vimos la literatura, que era un tema que no habíamos visto, y por supuesto no quedaba la guinda de la torta, el arte en Magallanes, un tema muy interesante, también desconocido y la verdad con hartas ganas de conversar. Y para ello tenemos dos invitados de excepción. Primero, quiero saludar a Paola Besani, escultora, reconocida a nivel nacional, por supuesto, internacional, con formación en arte en la Universidad Católica. Sé que también estuvo haciendo clases en Ohio, en Estados Unidos. Ahora es parte de la Universidad de Magallanes, con una vasta trayectoria, y la verdad que es un gusto para nosotros tenerla acá con nosotros. También dirigió el Consejo de la Cultura durante varios años, y la verdad que su labor como escultora es reconocida a nivel nacional e internacional, y para nosotros un gusto tenerla, Paola. Muchas gracias por venir y entregarnos su tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, muy bien. Y también acá a un amigo de la casa también, también escultor, ¿ya? Y nos va a contar cómo llegó a Magallanes y todo, y un amigo que también se desarrolló en labores docentes, en creación en particular, formado en Madrid. Nos va a contar sus orígenes dentro del arte, nuestro amigo José Pepe Martínez. Bienvenido, José. Gracias, Susana. Sí, aquí estamos. Muy bien. Quisiera comentar, un tema inicial, José. Luego de ir con la formación de Paola, me llama la atención, ¿cómo llega a Magallanes, José? Bueno, yo llego por un servicio de cooperación social con Iberoamérica, ¿Ya? España con Iberoamérica, que es un intercambio de profesionales. Y en ese momento llegó directamente al Instituto de la Patagonia. Se da inicio a la escuela de artesanía, de investigación y desarrollo artesanal, en ese tiempo, que estaba dirigido, la directora, por María Angélica Miquel Puelma, y don Mateo era el rector del instituto. ¿Qué año más o menos estamos hablando? El 71. 71. Sí, 1971. El primer vuelo de Boeing de LAN Chile, ahí llegué yo. O sea, no soy un emigrante común, ni mucho menos, soy un viajero nomás. Sí. Que decide quedarse, eso es otro cantar. Pero viene exclusivamente a trabajar exclusivamente al instituto por un periodo de 2 años que se alargó por un año más, que me solicitaron en el instituto por ampliar el programa que estaba establecido, y ahí yo regresé a España, y después el 75, yo me voy a España el 73, diciembre del 73. Yeah. Y el 75 me contrata el Instituto de la Patagonia, trabajo hasta el 78 con el instituto y después me retiro del instituto. Y de ahí trabajo total y absolutamente independiente. He hecho periodos con la misma Universidad de Magallanes. Hubo un proceso muy interesante entre el 90 al 92, que fue un taller experimental de Bellas Artes. No cuajó, lamentablemente no cuajó.
Y bueno, de ahí he hecho otros servicios con la universidad en créditos culturales y después muchas capacitaciones de cercos, de todo eso, ¿no? Igual había que ponerle algo al puchero. No, claro que sí. Pero principalmente independiente, totalmente independiente. Soy independiente y quiero seguir así. No, Sí, bien. Dusan. Para mí el tema de la independencia es algo impagable. Impagable porque desde ahí puedo tomar mis propias decisiones, sean buenas o malas, y esa es mi historia, ¿no? No, muy bien. Así que tuve mi propia academia también, incluso, sí, me Sí, arriesgué. de eso vamos a hablar, claro. 8 años, 8 años, muy difícil, fue muy difícil, muy duro. No había ningún tipo de subvención, no estaban los proyectos que después el Estado nos ha ido entregando supuestamente a los creadores a través del Consejo de la Cultura. Fui presidente un año del Consejo de la Cultura, fui iniciador también con otros colegas del Consejo de la Cultura acá en Magallanes y de las políticas culturales en esa época. Salles estaba de intendente, no sé si te acuerdas, Sí, sí. ¿verdad? Ahí. Y fui presidente un periodo. De ahí nos pidieron la renuncia, yo no renuncié nunca porque como no me pagaban sueldo, aquí iba a renunciar, ¿no? Así que sigo de presidente, democráticamente. Soy el primer elegido democráticamente, porque ahí gestaba un movimiento muy simpático y muy creativo, No, pero claro que de fortalecer incluso la unión de estas personas a través de las artes, que se votara democráticamente por los pares, claro. Sí, por lo del Consejo, se votó acá en Natal, en Provenir. No, muy bien. Y se dio pie, incluso fue como las primeras propuestas dentro del el plano de la política cultural, de que también los intendentes tendrían que ser elegidos democráticamente, o sea, tener un pueblo que lo elijamos completo, entero. Totalmente una autonomía, ¿verdad?, dependiente de un Estado, pero que seamos independientes para tomar nuestras propias decisiones. Entonces, todo eso es lo que me ha conformado en esta zona. No, pero muy bien. De la cual estoy muy contento. Sí, claro. Oye, Paola, también sobre tu formación, la verdad que hablar de arte en Magallanes, sí, porque estés acá presente, pero en realidad, claro, marcas un hito bastante importante. Tu obra de En Río Verde está reconocida y está siendo estudiada también por muchas personas. Tu formación, ¿cómo llegaste al arte? ¿Fue una pasión desde siempre? Sí, fue un sueño desde niña. Yeah. De hecho, era la relación curiosa que voy a hacer. Mi madre eran 3 hermanas, 2 de ellas pintaban. Y una de ellas, la mayor, estuvo en tu academia. Sí. Nieves González. Nieves. Ella había estado en la Academia de Bellas Artes en Viña y había aprendido a pintar y ya después de muchos años, claro, estuvo en esa academia un par de años. Muy buena. Además ella iba a Francia temporadas y ahí porque también. Su otra hermana estaba claro, allá, entonces, sí. y mi otra tía también pintaba. Entonces en la familia hay algo. Ya Y mi padre era abogado, era juez, pero además escribió. Hay una antología de poemas, de poesía regional, y él está dentro de esa antología con un par de poemas muy bellos. Y bueno, además de eso pintaba. Entonces en la familia había como un aire hacia el arte. Sin embargo, por cierto, mi padre no era muy proclive a que estudiara arte, pero finalmente estudié arte. No sé si tú te acuerdas, ¿te lo digo? Dale. Tu mamá me llamó un día y yo fui y me mostró unos dibujos. Tú estabas en enseñanza media y había ganado un concurso. Y me mostró unos dibujos para ver si podía recomendarle, ¿verdad? Porque tú querías estudiar arte. Imagínate lo que le dije, que sí. Sí, ¿te acuerdas? ¿No recuerdas? No, es lo que me acuerdo de aquellos años, claro. Danilo Fernández, arquitecto, amigo también de mi madre, en algún minuto haber conversado con él directamente, ¿no? Y claro, hablábamos de arquitectura, de arte, y él me alentó un poco a estudiar arte. Y luego, bueno, otras personas, otros amigos familiares, como Enrique Solanich, que era profesor de la Universidad de Chile, él es un historiador del arte. Estuvo muchas veces en Punta Arenas. Sí. Muchas veces acá, por eso mis padres lo conocían, y además mi padre era amigo de su padre, entonces una relación muy curiosa, ¿no? Y me acuerdo ese verano que
cuando salí de la universidad, o sea, salí del colegio, me tocaba entrar a la universidad, fue unos cursos de la Universidad de Chile de Enrique. Y bueno, así fue, estudié arte, dándole curso un poquito a esta pasión que tenía, con bastante, pese a estos consejos familiares, con bastante, diría yo, marea en contra. Y mi padre durante muchos años me hacía bastante mofa, ¿no?, con las cosas que hacía en la casa. Siempre me decía, porque yo, lógico, dentro de la formación académica tienes dibujo, figura humana, y a mí me gustaba mucho dibujar y dibujaba muchísimo y tomé más cursos de los que tenía que tomar, entonces tenía la casa plagada de dibujos, entonces mi papá me decía, tantos desnudos, lógico, tenía la casa llena de desnudos por todos lados, y me va encima femenino y masculino, entonces ya mi padre ya quería más guerra conmigo. Pero creo que al final él me apoyó siempre igual y se reía mucho y compartía mucho conmigo de esas cosas. Fíjate, a mí no me apoyaron para nada. Lo primero que me dijeron es que vas a estudiar arte, te vas a morir de hambre. ¿Tú te formaste en Madrid? Claro. Yo vivía en provincia, vivíamos en la provincia de Madrid, pero en un pueblo. Más bien era como un fundo de campo, que estaba de Madrid estaba a 17 kilómetros, o sea, en este momento está, no sé si han escuchado hablar Torrejón de Ardoz, pues esto estaba antes de llegar a Torrejón. Y por supuesto, ahí yo abandoné mi casa, me fui para Madrid y ahí entré a trabajar con un pintor, un restaurador, policromador, ¿verdad?, de escultura, me dio trabajo y cobijo, y de ahí ya entré a la escuela. Y ahí, bueno, seguí con otros. Pero yo me fui de la casa. Bueno, en todo caso, tengo que aclarar que nadie quería que yo estudiara arte. Tenían la esperanza de que luego se me pasara esto. Sí, claro, como un hobby. Claro, porque en la familia era hobby, pero yo no lo veía como un hobby, sino que lo veía como una dedicación como la que he tenido, que es profesional. Claro que sí. Oye, Paola, bueno, y también a Pepe, Paola, inicialmente el territorio magallánico, patagónico, lleno de... en el ámbito de la literatura y otras áreas, es un elemento inspirador, me imagino que para el arte también, porque debe haber dos espacios, uno en que el arte que se genera en Magallanes, pero también en que Magallanes o la Patagonia es inspiradora para gente de afuera. ¿Qué me puedes comentar? Absolutamente, tanto para la gente que hemos nacido acá, creo que nos marca muchísimo. De hecho, mientras no estuve acá, que fueron bastantes años, más de casi 20 años que no estuve viviendo acá en la región, la obra que pude haber realizado siempre estuvo conectada con la Patagonia y con el paisaje local y con temas que vienen desde acá. Creo que la fuerza de la tierra es súper importante a la hora de encontrar un lenguaje propio y profundo. También para la gente que viene de afuera resulta muy singular y de gran inspiración por diversas cosas. Tenemos un territorio que tiene yo diría, es mítico para el resto del mundo por el lugar en donde estamos ubicados. Somos el territorio más austral de América del Sur. Tenemos una historia alrededor del Estrecho de Magallanes, este sitio de encuentro de dos grandes océanos. El Cabo de Horno, hay mucha cosa en torno a esto, ¿no? Los pueblos originarios también son súper importantes para construir esta identidad local. Y la naturaleza es bastante peculiar. De hecho, tenemos un alto grado de endemismo en especies de plantas pequeñas, por ejemplo. Una de las tantas cosas que se me viene a la mente. O las aguas más puras del planeta están acá. Entonces, todas estas cosas que nos informa la ciencia y que van apareciendo cada vez más elementos, pensemos en los descubrimientos de los últimos años de dinosaurios, por ejemplo, nos va entregando una especie de aura como región que todo el mundo quiere conocer. Parte tal vez de la literatura primero, una cosa más mítica, pero luego lo que empieza a suceder con la ciencia como último lugar o bastión muy puro en el mundo, y es algo que para los que vivimos acá debiera ser una responsabilidad. O sea, tener la responsabilidad de entender, conocer y por lo tanto valorar y defender este territorio y esta naturaleza tan particular que tenemos. Sí, es afirmativo. El tema acá, bueno, a mí no me parieron aquí, pero llevo 40 y tantos años, imagínate. Y que es lo mismo. Es una lección, claro, una lección ya de una madurez, ¿verdad? Y también de una experiencia en el campo, ¿no?
que se está uno desarrollando. El tema aquí es interminable, o sea, verdaderamente la fuente de creación es enorme. O sea, yo de hecho, el hecho de haber vuelto es que yo vi que no había nada. O sea, en ese momento, más allá de lo que yo podía haber experimentado del paso acá de algunos viajeros, más bien, o la estabilidad de algunos pocos, entre ellos, antes comentaba el de Artigas, por ejemplo, que formó academia, Artigas español y catalán, más encima. O sea, yo como madrileño y los catalanes, pero bueno, tienen buenos elementos, hay que reconocerlos en este campo. Así que el tema ahí enorme. Luego está también la parte humana, ¿verdad? Lo que es porque esto lo formaron los humanos, ¿no? Envuelto en esa maravilla, ¿no? de paisaje, de accidentes geográficos y demás. Pero ahí Artigas es el único que logra formar una academia, y es una academia más bien de tipo social. Y ahí participan personas, ¿verdad?, de la sociedad magallánica, y entre ellos hay uno que es Felipe Cimadevilla. ¿Ah? Felipe Cimadevilla era una persona de la familia Cimadevilla, de trono magallánico, o la gran mayoría conocido. Tenían su casa y la residencia en Colón. En Colón todavía. Y este hombre no criaba médula, por lo tanto era una enfermedad y unos dolores espantosos. Y llegó a pintar una serie de obras que a mí en la parte humana de ese, ¿verdad?, el rescate de las personas acá fue lo que más me emocionó. Él tenía que pintar de estampitas, ¿no? El Artigas le entregó técnica, como pintar de monitos, ¿verdad?, y copiaba, los ampliaba al ojo, y en unas condiciones físicas tremendas. Yo conocí mucho a la hermana, la Soledad Cimadevilla, y a través de ella, bueno, pudimos dar a conocerle un poco la obra, un poquito, ¿verdad?, de Felipe Cimadevilla. Se hizo una exposición con un total como de 60 y tantos cuadros. Estuvo en Santiago, en el Villa Maquena, y después estuvo acá, lo tuvimos en Zona Franca. Mucho de él es todo, como es sacado de estampas, llamo yo, a cromo, como, mucha imaginería religiosa, ¿verdad? Mucho religioso, muy poco de exterior. Tiene él en su colección, yo alcancé a ver 2 exteriores, nada más. Retrato también, muy buen retratista, el maestro era Artigas. Artigas tuvo una relación entre, mira, hablando de la Gabriela, recordemos también en la parte literaria, el paso de la Gabriela por acá, qué creadora, ¿no? Claro, sí. Hasta Neruda también recogió algo así, o sea, 2 premios Nobel. O sea, lo que a mí más, el tema que lo he disfrutado, y yo estoy aquí principalmente, porque a través del tiempo tú dices, ¿cómo estoy aquí? ¿No? ¿Qué pasa? Si podría haber estado en otro lugar, artísticamente hablando, quizá más productivo, pero dejar esto por ningún motivo, reconocer todas estas personas que pasaron. Acá vino muchos viajeros que dejaron obras, las mismas familias, ¿verdad?, adquirieron obras de ellos, una lista interminable. Sí. Luego los extranjeros que trajeron los primeros que habitaron acá, las navieras, que vinieron, o sea, Theodor Olsen, el primer álbum que se edita en Alemania, del recogido acá de la zona, ¿verdad?, dentro del paisaje y dentro de los aborígenes, de Theodor Olsen. Ahí está el libro. Claro, ahí lo estoy viendo, claro, mira, justo y se edita en Alemania. Sí. Y aquí no se conocía. Entonces, ese choque a mí me impactó. O sea, verdaderamente te digo, me impactó. El no ser de acá y decir, esto es magallánico de la que se están perdiendo, ¿no? En serio, o sea. Y también yo he trabajado en pos de eso, ¿no? De tratar de difundir, cooperar con tanto movimiento artístico que se ha ido dando a través del tiempo, hoy día muy profesional, ha aumentado el profesionalismo y eso es bueno. El resultado de todo eso ha sido positivo.
O sea, yo me siento muy bien en ese aspecto. Es decir, no he perdido mi tiempo. ¿Ah? De una u otra manera. Tuve la academia, ahí se agrupaban todos, los escritores acá. El encuentro más maravilloso de los escritores fue en 1982, con Coloani a la cabeza. Oye, otro personaje. En fin, personajes aquí hay de más. Lo mismo que hay territorio bello, pero que el verdadero magallánico, el magallánico en su contenido social, el gran porcentaje desconoce. ¿Ah? Desconoce. Total y absolutamente. Y eso para mí me dolía permanentemente, me dolía. Hoy tenemos el resultado, como te digo, de que hay más profesionalismo y las cosas se están haciendo más profesionales que el tiempo que a mí me tocó vivir. Había mucho más autodidactas o entusiastas por hobby, por pasar el rato, de todo un poco. ¿Ah? Pero hoy ya está madurando, pero todavía necesitamos academia. Creo que Magallanes necesita de academia. Paola, sobre el tema también de la formación, tú también trabajas en el ámbito académico, ¿cómo se forma un artista? ¿Se ha profesionalizado el arte? ¿Cuál es el proceso de formación de un artista hoy día? En Magallanes en particular. ¿Hay que salir? En Magallanes hay que salir. Hay que salir. Hay que salir. Bueno, depende del lugar donde vayas a estudiar. Me explico rápidamente. Sí, existe un tema que es más académico. Cuando digo académico me refiero que está más basado en el desarrollo de habilidades, tanto técnicas como habilidades en el dibujo, en la representación del mundo sensible, que eso es como la academia tradicional. Como paralelo a esto también existen tendencias y escuelas que ponen mucho más el acento en el desarrollo de un lenguaje particular de cada cual con técnicas más contemporáneas, que son mucho más mestizas y que ya no requieren de esta tradición, pero sí de todas maneras, al igual que la tradición, de un oficio muy grande. Lo explico mejor. Por ejemplo, hoy en día, si nosotros hablamos de lo que se involucra en nuevos medios, donde hay video, hay sonido, hay representaciones que no necesariamente están al interior, sino que son momentos en la calle, por ejemplo, un mapping. Que está hecho por artistas, donde involucra tal vez no solamente la participación de una persona, sino que de un equipo que trabaja detrás. Si es que hay involucrado sonido, si es que hay involucrado música, puede ser el mismo artista, distintas especialidades, un grupo, una persona. Estas especialidades diferentes, hay escuelas que tienen un mayor sesgo y una tendencia a formar personas que hacen más este universo de cosas, no solamente con nuevos medios, también con algo que en alguna época se llamó instalación, que se sigue llamando así, con obras que son hechas y construidas para un espacio preciso, site specific, y así hay cosas más donde hay una exploración mayor y un cruce de lenguajes y un cruce de disciplinas también. Claro, eso me llama la atención. Cuando es un cruce de disciplinas, en lo personal a mí me parece mucho más interesante. Hay escuelas que pueden propiciarlo un poco más, pero son las menos. Los cruces de disciplinas se dan luego y se dan precisamente en lugares como en Magallanes, donde no tenemos una escuela de arte, no existe acá una formación de arte. En Chile la formación de arte se da principalmente, digamos, entre Valparaíso y Los Lagos. Es más o menos ahí están las escuelas de arte. En la época en que a mí me tocó estudiar arte existían 4 escuelas de arte en todo Chile. Ahora hay muchas más, no tengo claro el número, pero es alrededor de 30 y algo. Por lo tanto, yo dejé afuera pedagogía, ¿no? Había más si sumábamos pedagogía. Pero hoy en día hay escuelas dedicadas solamente a la formación artística, pero tienen distintos sesgos. Ahora, uno dice, tienes toda la razón cuando dices que hay más gente que se ha profesionalizado y hay más personas que han salido de Magallanes, han estudiado arte y han vuelto. Y están generando un movimiento, y hay un movimiento fuerte cultural que hace 30 años no existía. Entonces, tal vez, Pepe, fuiste pionero en este asunto, ¿no? Sí, claro. De las personas que empezaron a volver, que tenían alguna formación, que tenían inquietudes, que miraban. Claro que y al mismo modo, en Chile las cosas fueron cambiando mucho. En 30 años, en Chile han cambiado las formas de hacer arte,
los lenguajes, las aperturas, a la vez que han ido creciendo las escuelas, pero también han ido cambiando las formas de hacer. Podríamos hacer la analogía con la música, ¿no? La interpretación de la música de cámara sigue existiendo, pero a la vez se van generando otras alternativas, otra música. Podríamos hablar desde el rock, otras cosas, pero también en la música docta hay posibilidades contemporáneas que son muy distintas. Bueno, en el arte es lo mismo, ¿no? La tradición sigue existiendo, la persona que aprende a pintar y que copia el mundo sensible y que tiene esa gran habilidad para hacerlo, sigue existiendo. Y es un don. Y es un don que se entrena con mucha disciplina. En las otras partes, que son estas cosas más experimentales, también existe disciplina porque tiene que haber una coherencia entre lo que se quiere experimentar, en esta técnica que se está trabajando, pero también con el sentido. ¿Por qué yo estoy haciendo esto y para qué lo hago? Y un desarrollo del sentido tremendo, porque no cualquiera puede llegar a abstracto, ¿no? Abstraerse de... No existe en el fondo arte que no tenga sentido. No hay una cosa que sea gratuita porque esto es nuevo, porque siempre hay un sentido detrás, no solamente la novedad en el arte. Y eso es importante recalcarlo. Sí. Pepe y Paola, está muy agradable la conversación y los minutos han pasado volando. Los invito a una pequeña pausa, también a nuestros amigos televidentes, para seguir conversando sobre arte en la actualidad y también el arte en Magallanes en todas sus dimensiones. Así que vamos a hacer una pequeña pausa en UMAC Televisión y volvemos en unos minutos. La misión de San Rafael funcionó entre 1889 y 1911 en Isla Dawson, en el corazón del Estrecho de Magallanes, bajo la responsabilidad de la Congregación Religiosa de los Salesianos. Durante su funcionamiento, la misión recibió aproximadamente miles de indígenas que fueron deportados por los estancieros debido al proceso de colonización, ya que los terrenos fueron arrendados a empresas privadas con fines ganaderos e industriales, por lo que los indígenas fueron desterrados de sus tierras y otros sucumbieron ante el ataque armado de asesinos contratados para llevar a cabo su misión. En esta concesión se solicita explícitamente que se establezcan en ella una capilla, una enfermería, una escuela destinada a la enseñanza de los indígenas y las demás construcciones que creyeran necesarias para la explotación de sus terrenos. Fue así como se edificaron casas para las familias indígenas, otras para las viudas y otras para los religiosos salesianos e hijas de María Auxiliadora. Todas las actividades de los indígenas eran organizadas por los salesianos, quienes tenían funciones asignadas para cada miembro de la misión según su edad y género. Para convocar a los indígenas a realizar las actividades, se utilizaba la campana instalada en la capilla, que a través de campanazos comunicaba el inicio y término de la jornada diaria. Odone, en 2013, para las mujeres, el día también comenzaba con el toque de la campana y a las 6 o 7 de la mañana. A partir de las 9 de la mañana tenían que hacer las reglas higiénicas del baño y peinado. No se cuentan con antecedentes exactos que permitan reconocer el horario de trabajo de los hombres, aunque sí es posible determinar que la jornada laboral habría estado organizada en función de 3 modos de marcar el inicio y término de ella. Las campanas han estado presentes como instrumentos de señales, utilizándose como medio de comunicación en distintas instancias. Puy, en 2013, señala que han sido determinantes como medio de comunicación. Ese rico lenguaje que nuestras campanas hablaban era el encargado de informar a la población de todo tipo de acontecimientos, procesiones, defunciones, incendios, etc. Justamente en la misión de San Rafael se organizaban las actividades cotidianas a través del toque de la campana, señalando los cambios de rutina que debían realizar. En las crónicas de la misión se leen algunas de estas instrucciones entregadas a partir del uso de la campana. Posteriormente se tocaba la campana y todos los niños, niñas y jóvenes entre los 6 y los 14 años tenían que ir al catecismo y a las clases de la escuela. La capilla se terminó de construir en 1895, siendo ampliada con capacidad para más de 300 personas.
La campana fue encargada para construirse en Europa, aunque tiene marcas que indican que se construyó en Santiago de Chile. Fonseca en el 2014 confirma que para 1901 la campana ya se encontraba operativa. Amigas y amigos, muchas gracias por su espera. Estamos en la segunda sección del capítulo dedicado hoy al arte en Magallanes. Para ello estamos muy agradecidos y contentos de contar con la presencia de Paola Besani y José Pepe Martínez, amigos de la casa y también que desarrollan la actividad artística profesionalmente, y es un gusto tener y conversar con ellos y agradecemos su generosidad en el objetivo de este programa. En esta concepción con la universidad, lo importante era que el conocimiento puede llegar a las personas a través de los papers, de los libros, pero también en esta herramienta tan democrática como la televisión es bueno que alguien pueda ver en televisión un contenido que le entregue información, cultura y bueno, que gente que quiera detenerse un rato, ver y aprender un poco de arte, y para eso estamos trabajando con nuestros amigos Pepe y Paola. Sé que muchas gracias por su amabilidad, primero que todo. Sí. Un placer, hombre. Sí. Oye, Pepe, para conversar, planteo la idea que a principios de siglo, en esta época, tú hablabas mucho de Artigas, de esta época del 18, 20, 25, de Artigas 30, desarrollando 30. Arte, su hijo también dedicado más a la música, Divason en la música. Hay como un influjo muy importante. Laura Roddick, la veo también metida en todos estos grupos. Y también muchas magallánicas, Jeff Contardi, no sé, veo como a un mundo artístico bien importante en la década del 20 y 30. Yo creo que eran los aires naturales europeos, ¿no? Porque ahí estamos hablando de toda gente en ese momento venido de Europa, y quieras o no, pues Europa tiene la cultura hasta en las piedras, ¿no? Impregnado por todos los lados. Yo creo que estas personas, cuando vinieron acá, no solo vinieron con el fan que dicen uno mucho a enriquecerse, no, vinieron a trabajar también y a cumplir un cometido y a desarrollar su vida. Y lógicamente el ser humano por naturaleza tiene la falta de comunicación, y qué mejor manera que a través de las artes, ¿no? Eso está así, y la primera huella que tenemos acá será imperecedera, los mismos indígenas que nos dejaron sus huellas ahí estampadas. Es una necesidad, o sea, tremenda. Y estas personas acá, como familias y como grupo social, pues lógicamente establecen ese ambiente y se nutren de eso, y traen cosas, traen vajillas, ¿verdad?, de calidad, muebles, lo van habilitando. Unas joyas, verdaderamente joyas. Esta misma casa, porque para mí esto no es un museo, es una casa, ¿no? Una casa. Y jamás la vamos a poder transformar en un museo, porque tendríamos que usar la casa como un rincón así y expandirnos, ¿no?, hacia los extremos, y ahí acumulando todo lo que dice Paola. Claro. Oye, el tema ahí yo creo que fue eso, y traían invitados, gente también, y bueno, muchas de esas obras, dentro de este desarrollo igual profesional hay también una conciencia de Estado, también ha habido, que en otro momento pues no existía. El hecho de, supe que se formó una mesa, creo que se denomina una mesa para protección del patrimonio. Correcto. ¿Por qué? Porque también a la vez ha pasado Magallanes por una fuga de patrimonial en obras. Aquí obras de arte, consideradas obras de arte, no hay ninguna, ¿no?, como una obra de arte de un nivel. Solamente hay estos antecedentes que se han ido juntando con el tiempo. Tampoco ha generado a grandes artistas, porque
¿Cómo? ¿Por dónde? No. Pero la naturaleza de estas personas que trajeron estas obras valiosas, de algunos artistas sí reconocidos ya, y reconocidos, y las han usado como tráfico. ¿Ah? Yo os voy a decir, en una vez que vino Robles Acuña de Concepción, el pintor, a exponer aquí a Punta Arenas y expuso en el Cabo de Hornos, de Coescoes, que era un bohemio de 7 suelas aquí, ¿verdad? Que estuvo, imagínate también. ¿Ah? Hasta eso hubo en esos años. Y sus obras, algunas quedaron por acá. Y ahí una persona compró a una señora que llevó 2 obras de él de pequeño formato. Las compró en ese momento por 15.000 pesos. Y en Buenos Aires se estaban cotizando en $5.000. Entonces, tú ver eso es sufrir, ¿no? Como te digo, duele. ¿Ah? Y así ha sucedido permanentemente. Y hoy ya no se establece, y espero que ahora detrás de este grupo, ¿no?, que forman esta mesa, que son de las reparticiones públicas, los que están ahí representados, incluso la directora misma del museo está, Paola Grendi, es bueno. Ahí hay que buscar una ley que castigue también a eso. ¿Ah? Que sea... Y en cuanto a lo que decía Paola antes, claro, todo el proceso y todo lo bello, ¿no?, de esto de la creación, ¿no?, y esa libertad de crear. Aquí el sentido que se tiene del arte todavía es muy tradicional. Es muy tradicional. Cuando tú rompes esos esquemas que están establecidos en la sociedad, provocas muchas dudas. ¿Ah? Dudas, no te entienden. ¿Ah? Tampoco tienes un lugar donde poder compartirlo. ¿Ah? Compartir ese momento. Falta eso, falta dar ese salto. Es elitista por naturaleza. ¿Ah? El arte es elitista, porque tú para hacer arte necesitas financiamiento, por una vía o por otra, ya te autofinancies o ya te financie el Estado por un mecanismo u otro. ¿Ah? Entonces, no llega tampoco al resto de la sociedad. No llega por ningún tipo. Los colegios están limitados. Yo estuve en 3 colegios para ver esa realidad, ¿no? Porque yo estuve en un periodo y no vuelvo a entrar a un colegio no digo aunque me paguen, porque me pagaban, pero ahora aunque me pagaran el doble, definitivamente, porque dentro de los mismos establecimientos, lo que es la educación, la formación, ¿ah?, de esos establecimientos, no hay un enfoque tampoco claro a nivel general, de docencia, de directores, de colegios, de inspectores. Los alumnos, los pobres, son adolescentes, no adolecen de eso. Entonces nosotros tenemos la obligación de abrirles la puerta, y ahí también hay una falta tremenda. Y eso sucedió entre los años empezó a suceder entre los años 70, sí, 60, 70, se empieza a producir ese vacío, que antes no tenían. Pero era porque por la que la educación la entregaban estas personas, ¿no?, por la necesidad de tener algo bello en torno a ello, gozarlo, disfrutarlo. Claro que sí. Sobre la misma temática, Paola, estamos viendo básicamente el arte en Magallanes con sus pros y sus contras, por supuesto. Y sobre este proceso creativo, ¿podrías decir que en Magallanes hay un arte específico, un arte magallánico en relación con el resto del país? ¿Tiene un grado diferenciador? ¿Verdad? ¿Cómo estamos en ese sentido? Tengo una sensación bastante más optimista que tú. No, si la mía, sí, porque veo... Siempre va hacia que se logre. O sea, eso sí que es optimismo. Creo que ha habido un cambio radical. Pienso que, claro, por supuesto que puede ser el arte elitista, pero también creo que
hay muchas personas que trabajan desde el arte más, esta cosa más de exploración en diversos niveles y han ido logrando avanzar. Sobre todo cuando el arte toma otras formas y empieza a mezclarse con otras disciplinas. Si hablamos de arte y ciencia, arte, ciencia y educación, arte, ciencia, educación medioambiental, empieza a haber una suerte de cruces que pueden ser muy auspiciosos y en algunos lugares, si bien es cierto la educación, los colegios por lo general, el arte ha ido en retirada, pero hay una posibilidad de volver y de volver de la mano de hacer cosas más innovadoras al ir cruzando disciplinas. Entonces el arte es parte de una herramienta más para ir generando cierto conocimiento. A ver, concreto, para que se entienda. Si nosotros queremos, por ejemplo, decir, ya, vamos a conocer de la historia. Entonces vamos a tratar el Estrecho de Magallanes. Muy bien, tratamos el Estrecho de Magallanes y los niños además construyen unas especies de réplicas de barcos con papel maché y cuentan la historia. Ahí puede haber un cruce donde necesitas ciertas habilidades manuales que pueden estar a cargo, por ejemplo, de Pepe Martínez como escultor, y puede estar con el profesor de historia y puede estar con el de castellano si además les hacen si además les hacen hacer un guión. Entonces los chicos, aparte de pasarlo muy bien, aprenden del Estrecho de Magallanes con distintas personas que aportan distintos saberes. ¿Existe de ese tipo de experiencia? Sí, se están haciendo. Hay unos lugares que se llaman SECREA, que es un programa que es del Ministerio de Educación, el Ministerio de las Culturas y el Patrimonio, que antes era el Consejo de la Cultura y ahora es este gran ministerio que incorpora también patrimonio, museos, monumentos nacionales. Tiene programas también hacia esto, un programa que se llama Acciona. Entonces, hay tal vez pequeñas luces, debiera ser mucho más grande, debiera incorporar más gente, pero por lo menos hay una partida, hay un inicio. Y mientras cada vez haya más personas que estén formadas en distintas áreas, gente joven con ganas de hacer cambio, yo miro el futuro mucho más auspicioso de lo que parece, porque tenemos que hacer como sociedad un gran cambio en nuestro sistema de educación, y eso lo sabemos, porque el sistema de educación tenemos que pensarlo como qué es lo que queremos para el futuro, pero qué futuro, qué medio, cómo aprendemos, con toda la tecnología que tenemos hoy en día a disposición, con el tipo de chicos a los 15 años, 10 años, no tiene nada que ver, yo tengo 50 años, con lo que a mí me tocó vivir. Nada que ver, es otro universo. Y a la vez así hacia atrás, ¿no? Y tal vez ahora es aún más radical el cambio. Entonces, obviamente que la educación nos va quedando, va como atrás, tratando de alcanzar esto. Y eso lo encuentro tremendamente estimulante. Y desde las regiones como Magallanes se pueden proponer cosas. Es muy factible. ¿Por qué? Porque somos una especie de laboratorio natural, como hay una forma de llamarlo. No porque sino que porque tenemos ciertas condiciones que hacen que sea más sencillo hacer investigación, proponer cambios, y para eso los ministerios de educación, los ministerios de las culturas y el patrimonio, junto con otros ministerios que pueden colaborar. Ojalá tengamos Ministerio de Ciencia y Tecnología, sería fantástico. Si realmente todos se pusieran a colaborar, podríamos llegar a cosas distintas. Hay proyectos que van a necesitar de esos saberes diferentes. Por ejemplo, el proyecto del Centro Antártico Internacional. Va a ser muy necesario contar con personas que estén imaginando la educación desde otro punto de vista, la formación no tradicional, el entusiasmar a la gente con temas. Y ese puede ser la misión. Sí. Y también, bueno, el privado también lo vemos a través de fundaciones. La Fundación Teray, que por ejemplo está trabajando bastante para hacer un aporte en la educación del arte inicial. Pero falta mucho más. Pero falta, claro que sí. Falta mucho más. Claro. Teray, que es una preciosa iniciativa, pero está basada muy en la tradición. Y falta todavía esta exploración. Y ahí es un tema sumamente complejo, porque tú dices, ¿cómo movemos la formación de los profesores? ¿Cómo movemos con profesores que están generalmente cansados, qué sé yo? Pero hay gente joven con muchas ganas. Entonces, viene una ola que yo pienso que va a generar cambios positivos.
y tal vez esa ola puede ir ganándole un poco, la pasada puede ir adelante de lo que es una nueva ley de educación o de lo que es un nuevo programa de educación o nuevos cambios en los currículos. Profundos. Entonces, hay temas que yo lo miro para adelante y digo, pucha, es una época tremendamente entretenida, con muchos cambios posibles. Y en Magallanes hay mucha gente talentosa, de todas las disciplinas, formadas, incluso gente que es autodidacta y que ha hecho grandes esfuerzos y que ha sido tremendamente constante en el tiempo y ha tenido logros notables. Ahora, lo que yo voy, en el sentido que dije, elitista, en el sentido de, bueno, el arte es en todo sentido para mí, pero principalmente claro, todo lo que tú dices, eso está en proceso, lo dije antes también, y qué bueno que así sea, ¿no? Pero ser realista. Hablemos de un trabajador, ¿no? De un trabajador del arte o para el arte, y qué espacios tiene, qué tipo de comercialización tiene y qué forma de ganarse la vida tiene en Magallanes. Ese es un punto donde hemos dado un gran salto, pero esa realidad ha quedado atrás, postergada. ¿En qué sentido? ¿Qué necesito yo? Yo soy un trabajador, ¿verdad? ¿Qué necesito yo? Yo tengo mi taller, tengo mis herramientas y la capacidad de producir mi obra. ¿Qué necesito? Yo, por ejemplo, soy un antiestado. Yo no necesito al Estado que a mí me dé ningún tipo de limosna, por ningún motivo. Es una forma de pensar personal. Ojo, el que quiera que se acople al Estado, que se acople. Somos libres en un país democrático. Por lo tanto, para mí el Estado está de más. La intervención del Estado en lo que es el arte. Ahora, en la educación, lógico, tiene que proponer una educación. Si es mala, mejórala. Si esto es malo, mejóralo. ¿Qué hace, por ejemplo, todo lo que es la tecnología y todo lo que se está aplicando en Magallanes si está ajeno toda la sociedad a esta tecnología? A la tecnología de punta, a la tecnología industrial, a todo lo... Ahora recién están poniendo la línea esta... La fibra óptica. La fibra óptica. ¡Qué bueno! Pero ¿en qué favorece eso al trabajador, al obrero? Al obrero, ya sea de una determinada cosa o de otra, pero estamos hablando de arte. Si no, en un momento dado, incluso, Pablo, dentro de las políticas culturales que se hicieron en esa época, había dos puntos muy importantes, que las borraron con el codo. El presidente Lagos, en ese momento estaba dirigiendo el país el señor Lagos. ¿Cómo puede borrar una propuesta tan simple que era tener un espacio determinado, sea donde sea, que yo tuviera 1 metro cuadrado para poner ahí un cuadro, una escultura, mi pinta o hiciera algo, qué sé yo, listo, 1 metro cuadrado, donde por supuesto me lo dé el Estado, me lo garantice, no la sociedad magallánica, no el Estado, la sociedad magallánica pueda disponer de esa visión que yo estoy haciendo, ver si estoy bien, mal, discutir el tema, ver si avanzo o no, con los otros colegas también. Tengo todo menos eso. Permanente hablo, permanente, porque a la vez que a uno le cuesta producirlo, a uno le cuesta mucho dinero montarlo, a uno le cuesta dinero el local donde vas a ir y atenderlo también. Tienes que atenderlo para que a los 7, 10, 15 días te vayas a tu taller y desaparezcas del mapa. Es más, ni siquiera pierdes ese momento decisivo que a lo mejor la persona se motivó por algo tuyo y no te lo puede comprar porque ya no sabe ni dónde estás. Tú tienes la ventaja en este momento que tienes tu propia galería y te felicito. Yo nunca pude tenerla, o sea, me fue imposible, intenté, pero no pude. Pero eso es un problema mío. Qué bueno que ahora existe esa galería, qué bueno que ahora existe también. Créeme lo que de... es muy difícil. Es dificilísimo. Que está la otra, la grupo de Razuri, ¿cómo se llama? Sí, la Porfía. Qué espacio más maravilloso, qué lindo. ¿Ves? Eso es un tremendo avance. Pero ¿a cuántos años han pasado de mis años solicitando eso? Nada más. Nada más, Paola. Voy a decir que estos dos lugares sobrevivimos gracias al turismo. Luego Qué eso, tremendo. ¿dónde está y durante esa parte el año no industrial? estamos
Claro, el arte industria, el arte ¿Qué todo. hacemos? ¿Dónde está? ¿Dónde están los hoteles? ¿Dónde está todo ese turismo? Toda esa negociación de turismo y toda esa inversión de turismo en un montón de plazas y habitaciones, me refiero a plazas turísticas. Si vas a un hotel y no tienen ni una... Mira, Por favor. te voy a contar esa algo, parte, yo porque no te creo lo digo, que es afecta. estamos absolutamente de acuerdo ahí en varias cosas y en algunas otras yo vuelvo a tener optimismo. ¿Por qué? Porque basta con que haya un ejemplo que es distinto y ya se va abriendo el camino. Lo acabas de decir, Claro. hay dos espacios, Sí. hay dos galerías que general. realmente los dos somos tremendamente tosudos. Entonces, nos Sí, quería excelente. dar un lugar donde se pueden mucho encontrar, como mantenernos por abierto. ejemplo una tienda Mucho de un museo. significa que yo trabajo en otras cosas para poder mantener eso abierto. Claro. Sí, Porque sí. sin- Yo porque tuve que cerrar sin- la academia o sea, por lo no mismo. es- no pues es salía negocio. de mis costillas, ¿me entiendes? El Y financiarlo. mi sueño claro. de tener ahí siempre una exposición y hacer visitas guiadas y poder mantener a los Claro. colegios cercanos al arte, Pero tienes que todavía mantenerte, está, tienes que todavía está. mantenerte. Soy muy mala para vender, por Dios. Pero quiero decir algo súper importante que tiene que ver con los hoteles. Ayer, pero lo tengo tremendamente fresco, ayer una pareja de norteamericanos pasaron a la galería, qué bonito, se fueron al Paine. En el Paine estuvieron, lo siento, voy a decir los nombres, en el Hotel Serrano. El Hotel Serrano tienen varias esculturas que son mías, que pertenecen a un exposición? proyecto en exposición. Ellos me compraron para adornar el hotel varias esculturas. Ay, qué bueno. Fantástico. Las vendí bien baratas, pero no importa, porque yo dije, es para un lugar público espectacular. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Es fundamental que estén estas cosas acá, para mí es bonito. Más encima son varias que son de un proyecto que hicimos con Óscar Barrientos, que se llamaba Bestiario Antártico. Entonces son especies como de barcos, son sirenas, barcos y islas, y además tienen textos que escribió Óscar. Bueno, este matrimonio que volvió del Paine me decía, ¿sabes qué? Hoy vimos esto y dijimos, reconocemos la mano, conocemos al artista, pero acá viene lo más importante. La niña me dice, este hotel es un hotel como todos los otros hoteles. No tiene nada particular, nada que lo haga específico en esta zona. Sin embargo, al tener obras, al tener esculturas, esas esculturas sí son de acá, sí nos cuentan una historia, sí nos hacen ver Claro. y generan entonces patrimonio. Porque ellos reconocen elementos, gente que tiene mayor cultura, que viene de un país donde están más acostumbrados a tener una cercanía con el arte. Esos son los Los mejores norteamericanos, los compradores. canadienses, Claro. los europeos. Los chilenos lamentablemente no. Los chilenos no Poco. ven ese tipo de cosas Poco. porque Mm. desgraciadamente como país, ya no solamente en Magallanes, sino que como país nos Sí. falta muchísimo. Es muy pequeño el grupo que tiene un desarrollo cultural, el resto desgraciadamente ha sido un desarrollo de adquisición material muy fuerte y consumista, y muy poca gente realmente tiene la sensibilidad para entender lo que significa el arte o cómo el arte construye el patrimonio. Nosotros tenemos identidad porque vamos construyendo patrimonio a partir de las obras de arte, Claro. que va generando la gente que está en ese momento en actividad, y eso es muy importante. Entonces, es un lindo mensaje como para decir a otros hoteles o a otros lugares, ¿saben qué? Si ustedes incorporan arte regional, están además incorporando arte que la gente va a valorar y va a defender y va a decir, ¡oh, mira esto! Ahora entiendo algo más. Y mira, y tiene toda esta explicación abajo, yo puedo hacer esta lectura, ahora entiendo y aprendo más de la historia. Entonces me parece formidable porque ahí hay una muy buena oportunidad y qué rico que se esté dando acá, que se esté dando en empresarios regionales que tienen un poco más de visión. Pepe, también no quisiera retirarme de la conversación, se nos están acabando los minutos, lamentablemente, pero sobre la materia misma. Yo sé que tú tienes una pasión por la madera Sí, tremenda. No sé, me gustaría que nos cuentes. Trabaja tu otro pasión material y de todo, pero ebanista. claro, la madera para mí está siempre viva de partida. Sí, claro. ¿Ah? Y sí, o sea, es natural. Además, la escuela ya, yo tuve una escuela tradicional dentro de lo que es tradicional, como bien dice Bezán, y mucho de la imaginería, ¿no? De lo que es la imaginería. Y ahí es la madera la que prima, ¿no? Y llegar acá a una zona de la cultura de la madera, para mí, porque una zona, imagina las tensiones que hay en bosques y maderas nativas. Así que esa es mi alma principal. Principal. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Qué madera trabajas? Toda,
pero principalmente acá lo que es lenga y coihue. Sí. ¿Y cuál es más dúctil? La más dúctil es la lenga. El coihue tiene más densidad, tiene una veta más, no es tan continua, en fin, cuesta un poco más en cuanto a dureza, pero con buena herramienta, contra más dura mejor la madera, o sea, es verdad, porque el corte es más limpio, más puro, se siente el más sonido, entonces, pero ambas son buenas, están consideradas dentro de la madera, se podría decir, preciosas, ¿no? Sin ser una comparación con una caoba, ¿me entiendes? Un nogalo, pero sí, es buena. Bueno, y de hecho la aceptación y el éxito que ha tenido, porque lamentablemente también, y esto no es porque esté en un tuit, yo cuando vine conocí el aserradero de Monte Alto y estoy sentado, tengo una foto, ¿verdad?, en la época que estoy sentado en unas vigas enormes de 24 pulgadas, una maravilla de madera, porque ya analizamos el bosque aquí, el porcentaje de lenga va disminuyendo, persiste más el coihue. Entonces, el tema de la exportación, la explotación, con el proyecto Astillas, todo eso que terrible, todo eso es lo que sufrimos, y ahora, en este momento, sufrimos la exportación, ¿verdad? La comercialización y la apertura de la exportación, y la mejor madera es premium, porque antes aquí no había una selectividad, todo aquí era madera regional, ¿ah? No había ni siquiera una diferencia entre el Nothofagus pumilus y el Nothofagus betuloides, que es lenga y coihue, entonces, siendo la familia, de la misma familia. Hoy no, hoy las tienen en 5 categorías, y agregaron una que es la premium. Imagínate, el mercado externo, la madera es muy valiosa. Y para mí eso es muy importante. Y yo tengo un sueño todavía pendiente y quiero aprovechar, si nos quedan unos segundos, quiero aprovechar antes de cerrar la puerta de mi taller, que se establezca aquí la Escuela de la Madera. La Escuela de la Madera desde el principio del bosque, ¿verdad?, con los estudios correspondientes sobre los recursos y lo que puede ofrecernos esta materia prima regional, que es la lenga y el coihue, y también leñadura he trabajado, es maravillosa, la leñadura es pero espectacular, además tiene una característica que se desprende, es como el corcho, se desprende el alcornoque, se desprende la corteza completa y te queda el desnudo, todo el tronco perfecto, eso ya, así, ya es maravilloso. Ya es una obra de arte, ¿verdad? ¿Y el ciprés de las Huaytecas? Sí, lo he trabajado también, es muy agradable, aromático, no es duro de trabajar, si lo trabaja húmedo, tiene un buen corte y resiste, es un receptor de humedad, entonces el ambiente, el aroma lo esparce, ¿no?, porque es un receptor permanente, ¿no?, de la humedad. Así, he hecho piezas en eso, en el ciprés. He trabajado también el acá de los árboles que hay aquí, introducidos prácticamente todos, sobre todo el abedul. El abedul, hay mucha abedul ahí en Bulnes. Sí, claro. Son esos Sí, retorcidos. que están grandes. todos así. Claro, son esos retorcidos que ya verlos ya. Una corteza gris. Por favor, Claro. verlos No, ya, sí, que desde que tengo aquí, uno lo interviene y claro, hay que ser muy sutil, pero hay que ser sutil y también atacarles, digamos. Ambas cosas son válidas, ¿verdad? Porque con todo respeto a esa muy buena madera. El abedul, de hecho, es buena madera, ¿no? El abedul es buena madera. También el ciprés americano también es bueno. He trabajado también, de ahí principalmente los últimos de los que cortaron en la corte, los árboles, Sí. esos que aniquilaron en la corte. Ya. Dejémoslo hasta ahí. Pero quiero mi escuela a la madera. No, pero muy bien. Y la escuela a la madera, lógicamente, que requiere de apoyo y financiamiento. Tengo el proyecto. A ver, inversionistas, porque esto vamos a ganar más plata, no te pueden hacer ni idea.
porque junto con la Escuela de la Madera está ligado el Museo de la Madera, y Magallanes nos ofrece un Museo de la Madera antes de que se pierdan la parte patrimonial de herramientas y todo eso que trajeron en su tiempo y todo relacionado solamente, exclusivamente los carpinteros de con la Rivera, madera. Los carpinteros de Rivera hacen un trabajo y se está Maravilloso. perdiendo. Los ebanistas que aquí vinieron, todas las grandes obras que están, las escalinatas de todo, de ciertos edificios acá, se hizo acá, todo eso es lenga y hecho por artesanos que vinieron de Europa. Y maravilloso. Y es una maravilla, por favor. Entonces, ¿qué queremos? Japsen y otros. Una escuela. Sí, muy bien. Y Paola, también me gustaría que me comenten en estos últimos minutos cómo ve el futuro del arte en Magallanes. No sé, yo acá trabajando en el museo, vemos en exposiciones muy exitosas a Andrea Araneda, a Mauricio Valencia, ¿verdad? Gente joven que está trabajando bastante el tema del arte. ¿Cómo ve el futuro del arte en Magallanes? ¿Auspicioso? Bueno, con muchos desafíos, pero ¿cuál es tu visión? Yo creo que sí, que es tremendamente auspicioso. Y creo también que en la medida en que se pueda abrir algún sistema de formación, y ojalá sea una cosa diferente a una escuela de arte, sino que una información cruzada, incluso puede ser algo dedicado a los oficios, la escuela de la madera, la escuela, no sé, la cerámica, algo que mezcle un poco los oficios, ¿verdad? La tradición, con una propuesta más contemporánea, puede ser tremendamente interesante la orfebrería, por ejemplo. Creo que hay mucho por hacer. Creo que hay mucha gente joven, con talento, que vuelve, que está formada en el área de las artes y que vuelve por alguna razón acá. Creo que acá hay un gran material para, como tema, como inspiración, pero también como ambiente. De hecho, como región, para no tener escuela de arte y tenemos, sin embargo, una escena artística, curioso, es bien curioso. Y dentro de Chile somos un ejemplo raro, porque ya hay varias cosas. Fíjate que está la Porfía, pero la Porfía no solamente como la galería La Porfía, sino que la Porfía como feria de arte, de diseño, que ya lleva 3-4 años, ¿no? Muy bien, buen trabajo. Muy bien. Está Lumen, que es un encuentro de artes mediales y arte sonoro de la Sandra Ulloa y Nathaniel Álvarez, que ya lleva 7 años. Sí. 7 años, haciendo unas cosas que para el resto del universo son cosas raras. Pero sin embargo, estas cosas raras ya han podido tener la capacidad de generar una red local, nacional, internacional, poderosa. Le falta tal vez más difusión, le falta entrar más en educación, pero es factible. Pero ya existe algo que es potente. Pasa lo mismo con la Porfía. Después que existan 2 galerías. También, ya hay un espacio de formación. Las universidades tienen, en ese sentido, galerías que están dirigidas por los creadores. Sí, que eso es muy distinto a lo que normalmente ocurre en otros lugares. Sí. Y eso también hace que los lugares sean más extraños y puedan haber también, ¿cómo decirlo?, como colaboraciones. En el caso de nosotros estamos trabajando hacia el lado de la artesanía, estamos trabajando hacia el lado del diseño, como para provocar ciertos movimientos con personas que tengan alguna tradición, que tengan alguna habilidad, que hayan desarrollado algún tipo de técnica, ya sea desde tejido en lana, bordado, cosas que podríamos llamar manualidades, incluso hemos pensado en tallado en madera, para que luego se haga este cruce y fortalecer con temas que no están presentes o no están tan presentes y todavía tenemos la deuda de desarrollarlos. Por ejemplo, el tema del Estrecho de Magallanes, ahora viene la conmemoración de los 500 años, que no es menor, pero tenemos fauna local, tenemos historia, que no se aborda solamente, o casi solamente, el mundo Selknam. Es lo que más se ve. Pero aparte de eso, que es muy llamativo, es muy visible, y que pienso también que se explota, un poco se abusa. Sí, pienso que se puede realmente encontrar otros temas, sacar otros temas y hacer que la gente que está trabajando, los artesanos, los orfebres, qué sé yo, puedan encontrar otros caminos. Los temas relacionados con la Antártica, por ejemplo. En fin, son muchas las cosas. Entonces, caminos para mejorar con formación desde el arte, pero con colaboración con otras áreas, hay muchas. Sí, y bueno, antes de despedirnos, quisiera entregarles un pequeño presente. Es un texto que salió hace algunos días del museo. Por Pablo Ruiz.
diseñado por el amigo Pablo Ruiz. Yo debo confesar que yo lo único que quería era tener uno de estos, porque yo me lo había Gracias. Y mostrado. estuvimos trabajando sobre también la fotografía, es una expresión artística, sobre la tarjeta postal en Magallanes, un libro que se desarrolló con mucho cariño, así que... De hecho, felicitaciones porque este libro es un tesoro para lo que acabo de decir yo. Sí, pero qué bien. Para esta necesidad de tener material sobre el cual se pueda inspirar distintas disciplinas Sí. Así que, y bueno, tener otros temas para abordar. y también, bueno, junto con ellos agradecer a nuestro amigo José Pepe Martínez, gran colaborador, gran amigo también de acá del museo, y Paola Besani, también por transmitirnos su conocimiento y a través de nosotros a toda la gente en su casa. Así que muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por su Nada, tiempo. gracias a ti No, gracias una a vez ti. más. Pues. Y Muchas para gracias. cuando quieras. No, muy bien. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Ah, por por tu el libro, libro. muchas Muy gracias por bonito. abordar este tema y por hacer esto, porque esta es una verdadera contribución al patrimonio Sí, local. muchas gracias. Y bueno, nuestros amigas y amigos, bueno, a seguir con nosotros, a seguir con UMAC Televisión y toda su parrilla programática que nos deleita todos los días en el canal de la Universidad de Magallanes. Muchas gracias.